Saludos. Esta es la cápsula de economía de Puerto Rico en la voz de Heidi Calero. Estamos ya a fin de año y qué año hemos tenido en el 2020. Así que lo que vamos a hacer es un recuento de las noticias que en nuestra opinión realmente han sido eventos importantes y que han marcado la vida de nosotros en Puerto Rico y por qué no decirlo también a nivel global con este virus de la pandemia del COVID-19. Lo que vamos a hacer es ir pasando por algunas de estas portadas, bien sea del periódico El Nuevo Día, así como algunas portadas de la revista The Economist, que ilustran algunos de los puntos que queremos resaltar en este año 2020. No olviden algunos de ustedes que le den like en La Voz de Heidi Calero en YouTube, que estaremos continuando con nuestras cápsulas siguiendo en el año 2021. Así que para cerrar el año, la última cápsula que va a relatar los eventos del 2020. Empecemos por esta primera portada, cómo comenzó el año en Puerto Rico. La angustia en el sur por los temblores, esto fue en enero, casi acabado de comenzar el año 2020, nos sorprenden los temblores, especialmente en la parte sur de Puerto Rico, y ahí tenemos todo destacando los vecinos de Guánica y toda esa sección que quedaron, algunos de ellos sin techo, algunos de ellos sin propiedades, algunos de ellos con la infraestructura bastante dañada. Y esto en una economía que ha estado en recesión ya hace 13 años, desde el 2007. Así que, y sin habernos recuperado totalmente del huracán María. Así que esto es como nos recibió el año 2020. Continuamos con estas noticias y ahora fue el COVID de la pandemia del 2019 que nos sorprende en marzo. De hecho, comenzó ya para febrero a correr en el mundo, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y aquí tuvimos la primera orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez con el cierre total a partir de marzo 15, medidas que en ignorancia de cómo saber cómo se comportaba este virus, pues se tomó la decisión de cerrar el comercio, el gobierno, en fin, toda la actividad económica, excepto por aquellos servicios esenciales o aquellos comercios como supermercados, farmacias, gasolineras, que realmente tenían que continuar funcionando, el recogido de basura, la policía, los que fueran servicios de salud y más aún tratando de ver cómo es que este virus continuaba. Así que ese fue el cierre total que estuvimos así hasta mayo del 2020 y a nivel global la pandemia también ha hecho estragos y esto ha provocado que por lo menos en términos de manufactura, especialmente de farmacéuticas, realmente era el temor enorme de cómo mantener ese suplido de aquellos medicamentos o aquellos insumos que eran necesarios para la manufactura. Y de ahí que esta tendencia de globalización empieza a mirar hacia adentro y más manufactureros regresando a tratar de producir en las fronteras de su país, y Estados Unidos no fue nada de excepción. Así que un giro enorme en cómo proteger estas cadenas de suplido, y en Puerto Rico un mercado muy pequeño, a pesar de tener un centro de farmacéutica, tampoco estuvo exento de eso. Al contrario, podía representar una gran oportunidad de Puerto Rico de poder insertarse en esa manufactura con seguridad de bandera americana para Estados Unidos. La próxima es la infraestructura en este país. Sabemos toda la importancia de la Autoridad de Energía Eléctrica, del suplido de servicio de energía eléctrica, y se hablaba entonces de este manejo y distribución de la electricidad con este contrato de una compañía bajo APP que se llama Luma Energy, contratos que aún todavía a fin de año del 2020 se está discutiendo y dará más que hablar todavía en el 2021. Pero ciertamente era el manejo también de esta deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se puso más o menos, se detuvo ante la consideración de la jueza
Taylor Swain, estas negociaciones con los bonistas con respecto a esa deuda pública en particular por la pandemia, y se solicitó al Tribunal Federal que por lo menos pospusiera estas discusiones, y el tribunal accedió y les dio un ultimátum y le dijo: para febrero del 2021 tienen que venir con un acuerdo, así que reto también para el 2021. Tenemos entonces, en términos de esta distribución, pues a nivel del mundo y especialmente de Estados Unidos y el presidente electo Biden, esa tendencia de ir más y más hacia energías renovables. Ya de hecho hay varios países que han dicho que al 2030 estarán libres de carbón, que van a estar en fuentes renovables, que van a tener mucha producción de carros eléctricos, así que nos estamos moviendo de esa energía de fósiles. Y en Puerto Rico, que todavía tenemos mucho de la Autoridad de Energía Eléctrica con el petróleo, también moviéndonos hacia esa tendencia de renovable. Así que definitivamente el siglo XXI está hablando de lo que sería energía limpia, que va a estar rearreglando realmente todo lo geopolítico en términos globales. Luego el COVID-19, que trastoca toda la renegociación de la deuda.